Sean bienvenidos a esta, su materia de Ciencias Sociales, correspondiente al curso tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Hoy te ofrezco una frase de nuestro querido poeta, escritor y político, profesor Juan Bosch. Él decía: nosotros somos una tierra pequeña que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Con ese compromiso y sentido de pertenencia, iniciemos pasando al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Con esa misma disposición, esperando en Dios que tenga todo en orden para el tema del día, te invito a que conozcas la palabra clave. Neurona, ¿quieres saber cuál es la palabra clave del día? Me encantaría. Bien, nuestra palabra clave es economía. La palabra clave es economía. Palabra clave: economía. Es una ciencia que forma parte de las ciencias sociales y se encarga de la administración de los recursos dentro de un hogar, una sociedad, país y hasta a nivel mundial, en vista a satisfacer las necesidades humanas. Además, se enfoca en estudiar los procesos de producción, la adquisición de servicios y la compra de bienes, teniendo siempre presente el mercado financiero y la ley de oferta y demanda. Esta palabra nos conecta directamente con el tema del día, que es economía y COVID-19. ¿Qué te llega a la mente cuando hablamos de economía? Ya sé, dinero. Inmediatamente pensamos en el dinero, pensamos en aquellas cosas que podemos comprar, en aquello que podemos obtener. Pues fíjate, la economía no es el dinero, pero eso es parte de ella. Cuando hablamos de economía, hacemos referencia directa a la administración de recursos y bienes pensando en la población, pensando en ti, pensando en mí. Y tú dirás: profesor, ¿pero qué es administrar? Administrar es hacer buen uso de lo que tenemos. Entonces, la economía tiene el pensamiento de aquellos recursos que están a la mano, usarlo bien, utilizarlo de la mejor manera, pensando en ti y pensando en mí. Es así que cuando tú deseas satisfacer una necesidad, como la comida, como el ver televisión, informarte, todos esos pequeños detalles son administrados por la economía en nuestra sociedad, buscando así que el contenido que llegue a ti, que la satisfacción de tu necesidad venga con la mejor disposición posible. Ahí va enganchando el tema del día de hoy. Conociendo así lo que es la economía y el COVID-19, vamos a pensar qué hablamos la clase anterior, qué fue lo que dijimos, para que de ese modo tú entiendas por qué hoy hablamos de esto. ¿Qué dijimos la clase anterior? En la clase anterior hablamos sobre las informaciones acerca del COVID-19. Decíamos la importancia de investigar en fuentes confiables para después difundir una información verdadera y que ayude a los demás en el compromiso de combatir esta enfermedad. En ese sentido, usted nos enseñó cómo acceder a la página de la OPS y dentro de esta a los recursos que ofrece y los datos actualizados sobre el COVID en nuestro país. Exactamente. Asimismo, yo espero que tengas los apuntes correspondientes, porque de ese modo tú vas conectando lo que vamos hablando y asimismo lo vas aprendiendo. Antes de darte el contenido, te invito a lo siguiente.
Cada palabra clave del día, cada organismo que yo te muestre y cada repaso del día, es bueno que lo tengas en orden para de ese modo conozca la sucesión de los temas y así tu educación se va formando de una mejor manera. Por eso la importancia de hablar hoy de la economía. Ya hablamos de la información del COVID. Ahora hoy vamos a hablar la información referente a la economía sobre el COVID. En una clase anterior también dijimos el Producto Interno Bruto, aquello que tiene que ver con la ganancia que obtiene un país. Y en ese momento, si mal no recuerdo, mencionamos que cuando un país gasta mucho, consume mucho, los gobernantes gastan en ese país, hay poca exportación y hay mucha compra de fuera, pues la ganancia es muy baja. Mencionamos esa idea en una clase anterior. Hoy la información continúa en esa línea. Conocer por qué esa enfermedad causa un efecto en la economía, exactamente en la administración de nuestros recursos. Primero te doy un paso por la historia, sencillo, rápido, pero concreto, para que entiendas por qué la economía es tan importante dentro del caminar y la identidad de una sociedad. 1. Hoy, cuando tú deseas comprar algo, dicho sea de paso, ya comprar es algo de hoy, tú vas con dinero. Si tú deseas trasladarte, pagas un pasaje. Si deseas comer algo, pagas por artículo y lo obtienes. Si deseas comprar una ropa, vas con el dinero y lo compras. Esa modalidad es nueva. La economía, la administración de recursos, anteriormente no era así. Fíjate cómo era. Funcionaba lo que se llamaba el trueque. Trueque, así mismo. ¿El trueque qué era? Yo tenía un objeto, un artículo o un bien y deseaba otro. Entonces, ¿qué yo hacía? Lo intercambiaba. Entonces, trueque es igual a intercambio. Hoy lo que intercambia es dinero por servicio o dinero por artículos. Si la persona necesitaba, por ejemplo, una carne X, ya sea de res o cual otra, entonces venía y decía, vecino, yo tengo para usted un racimo de plátano. Le doy esto y usted me da la carne. Y el vecino decía, sí, está bien, ¿cómo no hacerlo? E intercambiaban. Así funcionaba eso anteriormente. Las cosas se fueron poniendo un poquito más complejas a lo largo de los años, porque ya no era tan básico por la razón de que un artículo no costaba lo mismo que otro. Entonces, esa pequeña diferencia entre el avance de la sociedad modificó la economía, la administración de recursos de ese momento. ¿Qué apareció después? Que cada familia se mantenía según lo que tenía. Sembraba en el huerto, en el patio de la casa, tenía unos animales, tenía una gallina por allá, y se mantenía según el cultivo del propio trabajo. En ese sentido, lo que necesitaba de otro vecino o de algún supermercado que tú conoces hoy, pues era casi nulo, porque lo tenía casi todo dentro de su hogar. Luego esto cambió. ¿A qué modalidad? A la modalidad de que la persona trabajaba para otro. Entonces ahí viene el asalariado y decían, bueno, yo tengo una tierra, pero yo no deseo trabajarla. Vecino, trabaje en mi tierra y según lo que usted cultive, una parte es suya y otra parte es mía. En ese sentido, la administración de recursos cambió bastante, porque la persona trabajaba para otra buscando una ganancia. Luego se introdujo una palabra, ya para la Edad Media, del siglo V al siglo XV, siglo XV, que fue la plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? Lo siguiente, decía, ok, yo te hago el trabajo, pero ese trabajo tiene un precio, ya no me pagues con ganancias, págame con dinero. Entonces ahí cambió todo. Imagínate que era de este modo. Una persona fabricaba un calzado, un zapato, y luego lo vendía. Entonces decía, yo en la fabricación de ese calzado gasté 10 pesos, pero lo venderé en 15. ¿Cuánto hay de más? 5. Porque si yo invertí 10, ¿por qué lo vendo en 15? Ah, bueno, esos 5 pesos de más, entonces es lo que se llamó plusvalía. El valor de excedente de un artículo después que éste era producido, después que éste era fabricado. Entonces ya inicia un nuevo sistema económico. ¿Cuál sistema económico? El capitalista. En el sistema capitalista, entonces, el trabajo se paga con dinero. Ya el trabajo no se paga con otro artículo. Ya el trabajo no se paga con otro bien.
No es que trabajo para ti y me pagas con comida. Ya no. Trabajo para ti, me pagas con dinero. Se llama plusvalía. ¿Qué sucede? Que en el sistema capitalista ya las cosas son muy diferentes. Muy diferente al trueque, muy diferente al momento de trabajar para otro. ¿Por qué? Porque viene la acumulación de riquezas. Quien produce un artículo lo vende. Y cada vez que produce y vende, gana dinero. Gana mucho dinero. Y ese dinero se va acumulando. Imagínatelo de la siguiente manera. Si el gobierno lanza 100 pesos a la calle y en la calle hay 50 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? 2. Pero resulta que en el capitalismo una persona puede quedarse con 20 pesos. ¿Qué ocurre eso? Que esa persona que tiene 20 pesos es una de las 50, entonces habrán otros que se quedan sin nada. Ahí comienza la diferencia de clase social. Es el foco del tema del día de hoy. La economía atiende a las desigualdades sociales porque estamos insertos en un sistema capitalista en el que uno produce y gana dinero de esa producción. Entonces, ¿qué ocurre? El que produce se queda con ese dinero y el que trabaja para quien produce gana menos. En ese sentido, inician las desigualdades sociales. En palabras concretas, no son muy convenientes, pero son las que se utilizan, están los ricos y los pobres. Está la clase alta, la clase media y la clase baja. Esa distinción de clases inicia en este momento en el que se producen cosas, en el que se producen artículos y bienes y las personas los adquieren. Es en ese sentido en el que la economía pone atención. No deben existir las desigualdades y el agente principal para esto es el gobierno. Vamos conociendo las dudas que tú puedas tener hasta ahora, porque entiendo que puede ser una u otra, porque esto es un tanto novedoso. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Justamente ahora identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Excelente. ¿Quién pregunta y de dónde? Ramón Espinal desde Barahona nos pregunta, ¿quién regula la economía a nivel mundial? Uy, eso es muy interesante debido a que en el sistema democrático cada país se rige por sus leyes. Pero resulta lo siguiente, un gran economista decía, Adam Smith decía, la mano invisible regula la economía. Con esto hacía referencia a que el mercado se regula solo. Fue una buena idea, pero tiempo después vimos que esto no era así. Quien lo regula son los organismos internacionales y las leyes del Estado, para que exista el equilibrio ante las desigualdades sociales. ¿Alguna otra? Lucy Vargas desde Montecristi nos pregunta lo siguiente. ¿Qué se puede hacer para que el COVID-19 no impacte tanto la economía? Resulta que esta crisis está enfocada desde lo sanitario, la salud, desde lo económico, desde la educación. ¿Qué podemos hacer? Gastar lo necesario, invertir, adquirir aquellos servicios que sean vitales, aquello que satisfaga las necesidades humanas nuestras, cuestión de comida, cuestión de transporte. No es tiempo para lujos, no es tiempo para viajes. Bien, y por eso te explicaré algo un poquito más adelante. ¿Se comprendió la respuesta que le ofrecí? Así es. Bien, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente, ya a nivel mundial hay precedentes de situaciones que ha llevado que la economía tenga complicaciones en las naciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, luego de esto viene una crisis en el mundo. Y parte de esa crisis la tenemos en el 1929, que ocurre el crack, o también le llamaron la Gran Depresión. Eso pasó exactamente en Estados Unidos, pero afectó la economía de toda América. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque ante un momento difícil, las personas comenzaron a adquirir acciones, o sea, comenzaron a invertir una vez, dos veces, todos sus ahorros esperando una ganancia. Pero llegó un momento que como todo el mundo estaba invirtiendo, los precios subieron.
porque no sé si tenías presente esto. Cuando algo tiene mucha demanda, sube la oferta, sube el precio. Entonces, en ese momento las personas comenzaron a comprar muchas cosas, mucho, y comenzaron a invertir en la bolsa de valores. Esto ocasionó que luego hubo una complicación en la economía, porque todo el mundo estaba enfocando su dinero en un solo producto. Las alzas en los precios no hubo manera de que tuvieran un sostén, ocasionando así que la economía tuviera un gran declive, muy grande. Esto trajo complicaciones en toda América, pero de ese mismo modo también acá en nuestra nación. En el tiempo de nuestra dictadura van sucediendo cuestiones que afectan la economía de un país. ¿Qué ocurre? Actualmente la crisis que tenemos no es solamente económica. Primero es una crisis de salud. Luego es una crisis social que enfoca la economía. ¿Por qué? Porque los recursos no están a la mano. Punto número 1. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha mencionado que más de 2.7 millones de empresas han cerrado. Cuando una empresa cierra, eso dice que las personas se quedan sin empleo. Una persona sin empleo, ¿qué pasa? No tiene un cobro. Entonces, ahí viene el primer problema. Apuntando así que ellos dicen que actualmente 44 millones de personas no tienen empleo. Es una preocupación, porque con eso te dice a ti que 44 millones de familias tienen un ingreso menor para sostenerse, para comprar sus alimentos, para comprar aquello que yo y tú necesitas. Con eso también te digo que la desigualdad social aumenta. ¿Por qué razón? Porque cuando esa empresa cierra, cuando tantas personas desempleadas están en sus casas, resulta que el desempleo ocasiona carencia en la adquisición de bienes. El desempleo ofrece carencia en la adquisición de servicios, en el pago de servicios. Entonces aumentan las deudas. Y cuando aumentan las deudas, trae problema porque la persona no tiene trabajo, necesita comer y también tiene deudas. Todo eso trae consigo la situación de la pandemia. Por eso la importancia de que se atienda la economía. Vamos a conocer si realmente se comprende lo que vamos hablando y el impacto que esto tiene, sobre todo en nuestros hogares. Para esto, te ofrezco lo siguiente. Hagamos un falso y verdadero correspondiente al contenido que hemos visto el día de hoy. ¿Lista? Estoy lista. Yo te digo el enunciado. Si el enunciado es falso, resulta que deberías justificarme por qué es falso, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿la economía busca la riqueza de un país, estado o nación? Eso es falso. Esta administra los recursos puestos a disposición y estudia el modo de vida de los seres humanos según sus necesidades, solicitud de servicios y adquisición de bienes. Exactamente. Muy buena esa. Segunda, ¿el capitalismo tiene la producción como centro de su actividad económica? La respuesta es verdadera. Muy bien. Ahora te pregunto sobre nuestro país. República Dominicana pertenece a la OMC, o sea, Organización Mundial de Comercio. Verdadero, desde el año 1995. Exactamente. Dicho sea de paso, es diversa a la OMS, que tiene que ver con la salud, ¿ok? Siguiente. El seguimiento de la economía a nuestra región es dado por la CEPAL. La respuesta es verdadera. Claro, porque decíamos que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por último, te pregunto, ¿la plusvalía es el pago dado a los trabajadores por su trabajo? Eso es falso. Es el valor agregado a un trabajo realizado, es decir, que es la ganancia obtenida en base a la producción y venta de un producto o servicio. Exactamente. Con esto vamos comprendiendo el quehacer y la función de la economía dentro de la sociedad. Aquella que administra los recursos que hoy, en base a esta pandemia,
han sido un tanto escasos. Por lo tanto, es momento de austeridad. Según lo que hablamos el día de hoy, ¿con qué te quedas? Hoy aprendimos que la economía ha ido cambiando y modificando el estilo de vida de las sociedades. En ese sentido, usted nos enseñó que vivimos dentro de un sistema capitalista. Este se basa en la producción para de ahí generar riquezas y asignar recursos. Además, nos mencionó la participación de República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la CEPAL, organismos desde los cuales podemos obtener información sobre el impacto económico del COVID en nuestro país y el mundo. Continuamos con ese punto que mencionas sobre el Fondo Monetario Internacional. Que dicho sea de paso, conecta con lo que preguntó Ramón Espinal anteriormente. Sucede lo siguiente: cada país no puede actuar de manera independiente en su economía. Esto incluso, aunque sea democrático, aunque tenga sus leyes. ¿Por qué? Porque el accionar de un pueblo tiene que ver con el accionar del mundo. La economía nuestra está integrada. Hoy hablamos de globalización, de un mundo globalizado. Es así también que nosotros necesitamos de las demás naciones. ¿En qué sentido? En la producción, en la obtención de recursos, en la compra de aquello que necesitamos y en la venta de aquello que tenemos. Porque enfoca ahí el capitalismo, en la producción de un artículo, de un contenido, para llevarlo y venderlo a otros. Entonces, nuestra economía se regula de manera interna, pero según la observancia, según lo que nos dicen de fuera. ¿Quién? Los organismos internacionales. Uno de ellos, también lo mencionamos, es la OMC, Organización Mundial de Comercio. De esta manera también se regulan los precios. Por ejemplo, aquí nosotros compramos el petróleo para combustible. El precio de ese petróleo es regulado según lo que dictamina un organismo internacional. Con esto te digo que cada economía de cada país tiene su consecuencia en base a lo que le sugiere cada organismo internacional. Es así como los recursos de una nación deben ser aprovechados por esta, pero también puestos a disposición para la venta, que le llamamos exportación, para otras naciones. Con esto no solo camina la economía local, sino también que camina la economía global. Es así como esto que está afectando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, se convierte en un problema mayúsculo para todos. Para continuar profundizando en este contenido, en muchas dudas que puedas tener, yo te invito a que visites la página que está en pantalla, para así continuar con ese contenido que a ti te nutre cada día. Es un tema que está al tapete, pero es un tema al que debemos ponerle suma y delicada atención, porque no ocurre de manera aislada. Esto te afecta a ti, esto también me afecta a mí, nos afecta a todos. Y cerrando, te comparto una bella frase de Minerva Mirabal, que ya sabrás que es una de las hermanas Mirabal. Ella decía: nadie puede desconocer la fuerza interna del pueblo, ni sus valores. Todo el que lo desconozca fracasará. Nos vemos hasta la próxima.